Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén, y si es tan amable, se pone en pie. Es la reverencia que nosotros le damos a la palabra aquí en la casa, y es algo muy hermoso, amén. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7, y luego oramos. Y dice la palabra de Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, desde dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Ore por mí, hermanos, por favor. Padre, te doy gracias, Señor, por este hermoso momento y privilegio que me da, Señor. Pero te pido de tu ayuda, Señor, total, Señor. Aquí estoy, esto es lo único que yo puedo dar, esto es lo único que yo puedo hacer. Me pongo en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo me pueda ayudar y sostener delante de tu iglesia, delante de mis hermanos, Señor. Guarda mi boca, Señor, de no decir algo que pueda ofender tu iglesia, que pueda ofender a tu esposa, Señor, sino que me pueda pegar, Señor, lo más, Señor, que yo pueda, Señor, a tu santa palabra, Señor. Ayúdame, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. No sé, hermanos, pero no sé si solo a mí, pero yo siento que antes de venir a pararme acá y traer un mensaje de la palabra, hace poco meditaba ahí, sentía como que el aliento me estaba faltando y digo, bueno, Señor, aquí estoy todo yo. Digo yo, ¿será que así va a pasar cuando me vaya a morir? Y voy a estar ahí dando mi último aliento y voy a decir, Señor, aquí ya estuvo, hasta aquí pude, ya de aquí para allá te toca a ti. Yo creo que así ha de ser, hermano. Nosotros, los creyentes, cuando creo que en ese momento, pues, depositamos toda nuestra confianza en el Señor, amén. Vamos a hablar de un tema hoy, hermanos. El tema se llama Cuando el amor se enfría. Cuando el amor se enfría. Probablemente usted pensará y dirá, el hermano va a hablar del matrimonio. Pero no, hermanos, no se refiere al matrimonio. Se refiere a algo muy importante o algo que es primordial en nuestra vida como cristianos, hermanos. Vamos a ver en esta mañana y vamos a estudiar lo que se nos dice en esta carta. Pero no sin antes, hermano, quiero hacer un comentario, que estamos viviendo en tiempos, hermano, en donde por razones de la sociedad o por razones extrañas que se está viviendo en este mundo, nos estamos volviendo muy extremistas. Siempre nos estamos queriendo ir a los extremos de las cosas que hacemos. Y eso, hermano, dentro de nosotros como creyentes, es algo peligroso. Es muy peligroso, hermano. Debemos nosotros de tratar de vivir una vida muy equilibrada en todo lo que hacemos, tratando de poner nuestras prioridades en orden. El cristiano, hermano, que no vive de esa manera, vive una vida desordenada.
Y eso lo podemos ver a través de las Escrituras. En esta mañana vamos a ver cuál era la situación de esta iglesia. Cuando usted empieza a leer Apocalipsis, en el capítulo 2 se empiezan a mencionar 7 iglesias hasta el capítulo 3. 2 capítulos se dedican solo a hablar de estas 7 iglesias. Pero antes de entrar a analizar esta carta, es muy importante que veamos algunos parecidos u observaciones que existen entre ellas. Hay 7 cartas que van dirigidas a 7 iglesias o lugares. Jesús, a través del apóstol Juan, les escribe a ellas. Y estas son la iglesia de Éfeso, que es la que vamos a estar estudiando el día de hoy, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que ya tuve también la oportunidad de compartir un estudio en el tiempo de discipulado de esta iglesia. Estas fueron las observaciones entre estas cartas. Ahora vamos a ver las cosas comunes que ellas tenían en común. Número 1, ellas tenían un destinatario, alguien que iba a recibir esa carta. Tiene también un saludo o presentación del que la emite, o sea, del emisor, del que envía la carta. También tiene una alabanza, tiene un reproche, tiene un consejo, una llamada y una promesa. Estos son algo que ellas tenían en común. Ahora vamos a ver las diferencias entre ellas. Se cree que la iglesia de Esmirna y Filadelfia son las únicas que no reciben reproche. La Odisea es la única que no recibe ninguna alabanza. Una investigación nos indica que las iglesias de Éfeso y la iglesia de la Odisea se encontraban en un grave peligro. Las de Esmirna y Filadelfia en excelente situación, Tiatira y Sardis en un estado mediocre. Estas iglesias, cada una de ellas tenía una situación en especial. Es por eso que se le manda una carta personalizada a cada una de ellas. Aunque entendemos de que todas las iglesias le pertenecen a Cristo, pero como iglesias locales, hermanos, nosotros debemos de entender que unas están mejores que otras. Eso lo podemos ver nosotros en este tiempo. Hay unas iglesias que están mejores que otras. ¿En qué sentido? Bueno, hay una iglesia que se les conoce como puras y unas menos puras, pero las dos son iglesias de Cristo. Solo que unas, sus enseñanzas la pegan lo más que pueden a la palabra de Dios. O sea, que las otras no. Sí, las otras también, pero de una manera más suave, podría decirse. Pero las dos son iglesias de Cristo. Pero los principios, hermanos, que se mencionan a estas iglesias son principios eternos mientras la iglesia de Cristo siga estando en esta tierra. Esta carta, hermano, fue estudiada por los hermanos del primer siglo hasta este momento y será estudiada, si Cristo no ha venido dentro de 1000 años, seguirá siendo estudiada hasta que Él venga. Los principios, hermanos, son innegociables. Vamos a empezar a estudiar esta carta, hermanos, y vamos a empezar en el verso 1, en donde dice, sígame por favor con su vista, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando me tocó enseñar, hermanos, la carta a la iglesia de la Odisea, en el estudio que investigué acerca de esta palabra ángel que aparece acá, me di cuenta, hermanos, que la palabra ángel aquí se refiere al pastor de la iglesia. Porque el ángel, hermanos, la palabra ángel en el original significa enviado, el que lleva buenas noticias, el que trae buenas noticias, el que trae buenas nuevas. Entonces, aquí esta carta va enviada al pastor de la iglesia. Algunas personas creen que se refería a un ángel celestial, pero eso no tendría sentido, ¿no? Que Dios le mande a un ángel celestial, pues, una carta. No, sino que se la manda a la iglesia de Éfeso. Ahora, dice aquí en la Biblia, la iglesia en Éfeso. Hermanos, en esos tiempos todavía no existían los edificios como lo que nosotros tenemos ahora. Está la iglesia cristiana La Familia, por allá encontramos la iglesia La Verdadera, por allá. Son diferentes edificios. En ese tiempo no existían esos edificios, sino que existían grupos de personas en donde tenían su pastor, tenían su cuerpo de ancianos, y habitaban en ese lugar, en Éfeso. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué la Biblia dice a la iglesia de Éfeso? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso cuando ha leído? Dice, ¿por qué? Si no existía una sola iglesia primera allí. Bueno, hermanos, porque no importa el número de congregaciones que haya en un lugar, son una sola iglesia en Cristo.
Jesucristo, cuando le manda esta carta a la iglesia de Éfeso, Él no se está refiriendo a una X iglesia. Se está refiriendo a la iglesia espiritual de Éfeso. Recuérdese que hay una iglesia visible y hay una iglesia espiritual. Hemos dicho que muchas personas pueden pertenecer a la iglesia visible, pero solo los nacidos de nuevo pertenecen a la iglesia invisible. Y es por eso aquí de que Jesucristo le manda a través del apóstol Pablo a decir a la iglesia de Éfeso, o sea, al grupo de cristianos que estaban ahí. Podemos ver aquí también en la frase donde dice a las 7 iglesias, a las 7 estrellas que tienen su mano. Indica que son ministros bajo su poder, ya que aplican su gobierno bajo la iglesia mediante líderes humanos. De esa manera, Jesucristo aplica su poder dentro de la iglesia a través de líderes humanos. Pero también es muy importante que estos líderes humanos se peguen a la palabra de Dios. Vamos a estudiar un poco acerca de la ciudad en donde estas personas o estos hermanos vivían. Porque aquí hay conceptos en donde dice, pero ¿por qué él dice esto o dice aquello? Entonces, vamos a estudiar un poco el contexto. ¿Qué era esta ciudad? Éfeso, hermano, era la provincia romana más importante de Asia Menor. Aunque su capital de toda Asia Menor era Pérgamo, pero aún así no tenía la fama de Éfeso. Ya vamos a ver más adelante por qué. Éfeso era una central postal y administrativo. Efesios significa deseo ardiente. Según la escuela de interpretación, cada una de estas iglesias representa un periodo de la iglesia histórica y la iglesia de Éfeso representa la era de la iglesia apostólica. Esta ciudad era llamada guardiana del templo. Este templo era de la diosa Artemisa o la diosa Diana o diosa de la fertilidad. Pueden ponerme la lámina, hermanos, por favor, del ídolo, de la cual ellos adoraban en ese lugar de Éfeso. Esa era la imagen de la diosa de la fertilidad. Mire, adoraban esa imagen. Esa imagen usted puede ver que es una señora que tiene muchos senos. ¿Por qué? Porque la adoraban porque se creía que era la diosa de la fertilidad. Este era un lugar de depravación total para sus habitantes, ya que ellos, hermanos, contaban con sacerdotisas y sacerdotes que se dedicaban a hacer cosas aberrantes, hermanos, toda clase de aberraciones sexuales en el templo. Escuche bien. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, wow, estamos viviendo los últimos tiempos, qué difícil la situación en que estamos viviendo. Hermano, cada generación ha tenido su tiempo y los cristianos han aprendido a vivir en medio de esos tiempos. Y los cristianos, hermanos, somos de bendición en esos tiempos. Imagínense si nosotros ahorita no existiéramos como creyentes. Esto fuera un caos, hermano, este mundo. Un arqueólogo descubrió en el 1870 una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el famoso templo de esta diosa, 4 veces más grande del Partenón de Atenas y adorado con estatuas de los más famosos escultores griegos. Póngame la lámina 2, por favor, de donde está el templo. Esto era una de las 7 maravillas del mundo, hermano. Eso era inmenso en esa ciudad. La gente se abocaba ahí, pero le estoy hablando que multitudes de personas, todas las personas que vivían ahí. El libro de los Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 19, nos habla de la gran cantidad de gente que seguía a la diosa Diana de los Efesios, que según ellos había bajado del cielo, porque se cree que cayó un meteorito, que ella venía de Júpiter, y que pues ella venía en ese meteorito. Siempre, hermano, el ser humano ha buscado adorar algo o a alguien. Vamos a ver en Hechos, capítulo 19, verso 35, por favor, búsquelo. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venidera de Júpiter? ¿Sí ve? Ahí nos damos cuenta qué es lo que significaba esa ciudad. Esta diosa era adorada por todo el mundo pagano antiguo. Hacían monedas con su figura, se construyó un teatro en la ciudad con la capacidad para albergar 20,000 personas. Curiosamente, ahí también, hermanos, nació un dogma de la fe de la Iglesia Católica conocido como la divina maternidad de la Virgen María. Un dogma que nació aproximadamente en el 431
y consiste en donde dice ese dogma que ella es la madre de Dios. Y es uno de los más importantes dogmas marianos y que también es una de las herejías más grandes, hermanos. Porque nuestra hermana María fue madre de Jesús hombre, no de su divinidad. Y eso es muy importante que lo entendamos, pero ahí nació en esa época. La iglesia de la cual estamos hablando nosotros ahora nació aproximadamente en el 52 después de Cristo por un hermano y una hermana que se llamaban Priscila y Aquila. Este era un matrimonio cristiano, más tarde se les unió para ayudarlos en el ministerio el elocuente y predicador y poderoso polemista Apolos. Y fue el apóstol Pablo el fundador de esta iglesia a finales de su segundo y a principios de su tercer viaje misionero. Aunque después quedaron bajo la supervisión del apóstol Juan, estas 7 iglesias, pues después que el apóstol Pablo fue muerto, ¿no? No era cualquier ciudad esta, hermano, tenía mucha importancia en el mundo antiguo y se creía que de cierta manera era la capital porque el gobernador romano vivía en la ciudad. Vamos a ver ahorita una lámina en donde están las 7 iglesias para que las podamos ubicar un poquito en nuestra mente. Póngame por favor las láminas. Mire, ahí está Patmos, en donde estuvo el apóstol Juan exiliado, y ahí ve la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Ahí estaban esas 7 iglesias. Entonces, de ahí se cree que el apóstol Juan pues las supervisaba. Ok, vamos a retomar un poquito, después que vimos cuál era la situación en la que vivían estos hermanos, estos cristianos en ese lugar, hermanos. Entonces vamos a tratar de entender un poquito la situación de ellos. Vamos a retomar un poquito, ya vimos a quién va dirigida la iglesia, ok, la carta, va dirigida a la iglesia, al pastor de la iglesia. Dice ahí mismo en el 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que sujeta firmemente, dando a entender, hermanos, que Jesús es el dueño de la iglesia, lo ha sido y sigue siendo hasta este momento. Jesús es la máxima autoridad de las escrituras de su iglesia, hermanos. La iglesia tiene que estar sujeta y la iglesia debe estar siendo dirigida por lo que la Biblia dice, porque esa es la máxima autoridad para nosotros. El hombre no se puede enseñorear de la iglesia porque la iglesia ya tiene un dueño que es Cristo. La iglesia que no esté bajo la autoridad de la Biblia, Cristo no es el Señor de esa iglesia. Cristo no es el Señor de esa iglesia, hermanos. Por muy bonito que el orador hable, por muy bonito que el hermano o la persona que se suba predique, pero si él no está predicando la palabra de Dios, hermanos, esa iglesia no está siendo gobernada por Cristo. Dice, el que anda, él se pasea por su iglesia, hermano, habita con su iglesia, él está presente en su iglesia y vigila que todas las cosas se hagan como él manda. Él es su dueño, él es su Señor. Esto habla de la autoridad que Jesús tiene sobre la iglesia a través de su palabra y a través de sus ministros que renuncian a su ego, que renuncian a su sabiduría y se pegan a lo que la Biblia manda. Dice en el siguiente pasaje, el siguiente verso, viene Jesucristo y los alaba, es una alabanza para ellos y les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta era una iglesia de sana doctrina, hermanos. Yo conozco tus obras, le dice el Señor, y de primera mano, porque Él está en medio de su iglesia. Él conocía todo lo que estos hermanos hacían, para Él no hay nada oculto. Es bueno, hermanos, cuando estamos hablando de una iglesia aquí en la Biblia, porque uno puede hablar libremente de esa iglesia, ¿no? Porque la Biblia lo dice y ahí uno está confirmando, ¿no? Y pues la oración mía es que el Espíritu Santo nos redarguya a nosotros de lo que está pasando aquí y que nos ayude a evitar ese tipo de cosas en nuestras vidas. Él conocía el arduo trabajo que ellos hacían en este lugar, el aguante que ellos tenían en este lugar frente a las circunstancias que ellos vivían. Él sabe todo eso. Para Jesucristo no hay nada oculto, no importa la situación que nosotros como creyentes o las persecuciones que estemos viviendo, Él la sabe. Este arduo trabajo, hermano, producía sudor en ellos, provocaba cansancio, fatiga física, desvelo, consumidos, mal dormidos por la obra
de Cristo. Wow, estos cristianos eran un ejemplo a seguir, hermanos. Este cansancio involucra al individuo física, mental y emocionalmente. Estos hermanos estaban en su trabajo pensando en la iglesia. No estaban en la iglesia pensando en su trabajo, no. Era al revés. Ellos estaban allá en su trabajo pensando en su iglesia, cómo llevar el evangelio, cómo predicar. Hermanos, todo el trabajo que nosotros hacemos en este lugar, en esta iglesia local, es para el Señor. Y sabemos, hermanos, que todo lo que hacemos, puede ser que nunca, hermanos, pues recibamos una palabra de aliento, una palmadita en el hombro, vamos adelante. Porque, hermano, la Biblia está más pendiente de nuestra vida espiritual, hermano. Está más pendiente de cómo nosotros vamos caminando en el Señor. Pero el Señor sabe, hermano, todos los sacrificios que usted, por muy buenos o malos, hace para llegar hasta este lugar. Para Él no hay nada oculto, Él lo sabe. La mentalidad de estos hermanos no era de meramente espectadores. Ellos querían ser parte. Ellos querían estar ahí, recibir de este trabajo que había. Esta era una iglesia, hermanos, casi perfecta. Casi perfecta porque la iglesia perfecta no hay. Vamos a ver, ¿y de doctrinas cómo andaban? Pues ya lo vimos, ¿no? Que eran muy diligentes, muy trabajadores. Bueno, ahí dice, y no puede soportar a los malos. Ellos eran celosos de la sana doctrina, pero de tal manera que ellos sufrían el celo de la palabra de Dios. Y Jesús sabe eso, hermano, y los elogia. Los elogia. Habían personas que se levantaban diciendo ser apóstoles y ellos los exponían y los desenmascaraban y los llamaban mentirosos. Estos hermanos estaban bien preparados. Leímos quién era uno de los ayudadores de Aquilas y su esposa, y era uno de los más elocuentes predicadores del primer siglo, hermano Apolos. Un predicador elocuente, diestro en la sana doctrina, que se dedicaba, hermano, a cuidar la sana doctrina de los falsos maestros. Es por eso que ellos habían aprendido a defender la fe que ellos profesaban. Irónicamente ahora, hermano, nosotros no nos podemos levantar y señalar una herejía de otro lugar, porque muchas veces de las mismas congregaciones se levantan personas a decir que el pastor o el anciano o el predicador no puede hacer eso. No puede hacer eso, no es necesario que apaguemos la luz del otro para que la mía brille. No es necesario que nosotros estemos señalando las herejías de los demás o estemos viendo los errores de los demás. Y un montón de incoherencias, hermano. ¿Y sabe por qué muchas veces pasa eso? Porque no tenemos el celo de la sana palabra, de la sana doctrina que tenían estos hermanos. Mucha gente en el primer siglo, hermano, murió defendiendo la sana interpretación de la palabra de Dios. En este contexto, hermano, estos hombres trataban de armonizar, estos falsos maestros trataban de armonizar las prácticas inmorales que practicaban en su templo con la fe cristiana. Imagínese eso usted. Ya vimos cuáles eran las prácticas que ellos tenían en su templo. Y ellos querían venir y enseñarle a los hermanos que eso estaba bien. Y querían ellos armonizar esas prácticas. Eso era peligroso en esos tiempos. Yo me imagino que los hermanos de Éfeso tenían las mismas preocupaciones que nosotros tenemos ahora cuando vemos la televisión, cuando vemos la sociedad como está de perdida. Tenían las mismas preocupaciones. Tenían ellos las mismas necesidades de cuidar a su familia. Pero, ¿cuál era la diferencia, hermanos? Bueno, que estamos viviendo con una generación de cristianos de estos tiempos que no estamos haciendo el trabajo que se nos demanda, hermanos. No estamos haciendo el trabajo que se nos demanda muchas veces, pues porque no nos gusta tener problemas con los demás, somos friendly, somos nice, y si yo le digo, pues se me va a molestar, y entonces eso me va a incomodar. Pero mire, hermanos, tengamos cuidado esto lo hemos discutido con los hermanos, con los ancianos en un grupo que tenemos, y es cuando hablamos acerca de pecados grotescos en la sociedad. Por ejemplo, tocamos un tema del aborto. Tocamos un tema del aborto y obviamente todos estamos en contra del aborto. Y nos hacíamos preguntas en que, ok, estamos en contra del aborto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es en mi familia? ¿Qué pasa si es con mis hijas? Muchas veces, hermanos, como cristianos estamos en contra de muchas cosas allá afuera, siempre y cuando esas situaciones no toquen mi puerta. Porque si las toca, entonces yo empiezo a negociar. Ah, no, lo que pasa es que ahora es mi hija, ahora es mi hijo y yo lo tengo que apoyar.
Tenemos que tener, hermanos, nuestros principios, hermanos, bien fundamentados. Esta es una iglesia, hermano, que se había hecho estricta en contra de los falsos maestros. Estricta. Ellos no negociaban, hermano, con el pecado, ellos no negociaban con las prácticas. Y eso es nuestro trabajo, hermano, de no negociar con nadie. Vamos a ver el siguiente pasaje, el 3. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Seguimos en el elogio. Jesús está viendo esto. No te has rendido, le dice, no has renegado. Y no solo eso, sino que sigues trabajando por mi nombre. Esta iglesia, hermano, era trabajadora. Y no has desmayado, eres fuerte, persistente, trabajas hasta fatigarte. Pero no se rendían estos hermanos, a pesar del sistema de la ciudad, que vivían en los lugares religiosos. Estos hermanos eran activos, ahí no solamente habían buenas obras, hermano, ahí las cosas se hacían. El propio hecho de resistir a los falsos maestros, hermano, que llegan y seguir adelante, no los desanimaba. Ahora, hermano, desafortunadamente nuestras creencias está tan débiles, hermanos, que no podemos ver que se levanta un falso maestro, se va de una iglesia, se lleva todas las ganancias. Hermano, y empezamos a deprimirnos, a entrar en un sentimiento de angustia, porque, muchas veces pasa, hermano, porque idolatramos a esas personas. Pasa porque los idolatramos, hermano. Pasa porque muchas veces realmente no conocemos lo que la palabra dice. No conocemos lo que la palabra dice. Entonces vemos estas personas que hacen este tipo de cosas y nos desanima a nosotros. No queremos seguir, vemos que el hermano peca y eso es un tropiezo para nuestras vidas. Y ahí, ¿qué pasó, hermano? No, que me siento mal. Hermanos, estos hermanos miraban cosas difíciles ahí. ¿Usted cree, hermano, que dentro de la iglesia no hubieron algunos que luego el hermano andaba evangelizando y lo miraba que venía saliendo de allá del templo, de donde la diosa Diana? Le decía, ¿qué haces ahí? No, es que yo creo ya que esta es la religión verdadera. Hermano, esta gente vivía bajo este dominio. Esta gente vivía bajo ese borbandeo todos los días. Pero ellos sabían en quién había creído. Pero todo esto, hermano, que iba a pasar ya estaba escrito. Y eso es lo que nos debe de traer paz a nosotros. Nos escandalizamos muchas veces, pero esto ya estaba escrito. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 20, verso 29, por favor. Dice el apóstol Pablo, pero quien escribió fue el doctor Lucas. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Wow, hermano, esa palabra suena dura. Lobos rapaces. Después de mi partida, dice, entrarán lobos rapaces. Hermano, estos lobos tienen unos colmillos de este tamaño. Mire que si nos agarran a nosotros como ovejitas, hermano, nos destruyen. Nos destruyen, hermanos. Son gente que se levantan, hermano, con falsa doctrina, engañando a las personas. Ahora, ¿y de quién es el trabajo entonces, hermano, de mostrar defensa contra estos lobos? Pues, hermano, son de la gente que estudia, de los pastores, de los predicadores, que estudian para poder presentar alguna cierta defensa contra estas gentes. Pero esto se iba a cumplir, dice que no perdonarán el rebaño. No perdonarán. Si fuese posible, dice, esto si hubiese la posibilidad, engañarían, dice, hasta los escogidos, si fuese posible. Muchas personas piensan de que los van a engañar. No, hermanos, eso es si fuera posible, hipotéticamente hablando. Estas personas así estaban en este lugar, hermanos, así estaban queriendo engañar. Pero esto no debe de ser razón, hermanos, para nosotros desanimarnos, porque ya estaba escrito que pasaría. Y no solo eso, hay otro pasaje que dice que harían mercadería con nosotros. Pero tranquilo, hermanos, estas cosas al verdadero Hijo de Dios no lo desanima. Aquel que ha puesto su mirada en Cristo sigue firme dándole la gloria a Dios que su palabra se está cumpliendo, hermanos. Estos falsos maestros le estaban haciendo mucho daño a la iglesia en este lugar con tantas herejías, con tantas cosas. Lo mismo está pasando en estos días ahora.
Y nosotros muchas veces igual nos levantamos y decimos, no, eso está mal, eso no se puede hacer. Mire lo que el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17 escribió. Búsquelo, por favor. Dice, pues no somos como muchos. Mira esta declaración, hermano. Esta declaración ofende a muchas personas en estos días. ¿Cómo? Ahora no puede tener un poquito de conocimiento, dice, porque ya se cree. Porque no somos como muchos, dice. El apóstol Pablo le dice, no nos engañemos, nosotros somos diferentes. Nosotros no somos como ellos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios. Hermano, estas personas falsificaban la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, no somos como ellos, que falsifican la palabra de Dios, que la diluyen la palabra de Dios. Hay muchos que la falsifican, hermanos, y que la están diluyendo para el beneficio de su propia perdición. Pero no podemos muchas veces hablar en contra de ellos porque entonces estamos juzgándolos. Pero el apóstol Pablo aquí me gusta porque entonces yo puedo usar este verso en contra de estas falsas enseñanzas. Sino que con sinceridad, dice, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. El apóstol Pablo dice, nosotros no les mentimos, no los engañamos, sino que de parte de Dios, o sea, la palabra venía inspirada de parte de Dios y delante en la cual presencia de Dios estamos, hablamos en Cristo hacia la iglesia. Vemos al apóstol Juan también en su primera carta de cómo le denuncia a los gnósticos por el amor de la verdad. Estos dos últimos pasajes, hermanos, vimos a estos hermanos cómo eran de diligentes, de esforzados, de trabajadores, pero aquí viene la amonestación. Hasta aquí, hermanos, estos hermanos estaban brincando de alegría y de júbilo. ¡Wow! Hemos sido elogiados por nuestro Señor, que cómo trabajamos, que cómo nos esforzamos. ¡Wow! Somos los mejores cristianos de Asia Menor. El problema fue cuando llegó la amonestación. Pero tengo contra ti, les dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Antes todo era felicidad, ahora ya las caras se pusieron a poner un poquito serias como las de ustedes ahorita. Ya se empezaron a poner ellos, ups, ahora sí viene. Aquí nos enseña también que una de las maneras de cómo uno puede aprender a disciplinar es eso, ¿no? Pues decirle, hey, todo está bien, sí, ¿para qué? Ha sido bueno y todo, pero ahorita sí hiciste algo malo, yo vení para acá. Es muy importante, hermano, la reprensión, pero ¿sabe qué? No a todo el mundo le gusta, hermanos, y eso es lo que estamos sufriendo en estos días. Estamos viviendo un tiempo de anarquismo, hermano, terrible, que a mí nadie me tiene que decir lo que yo voy a hacer. No, cuidadito, no te atrevas, por favor. No, discúlpame, yo estudio. No, yo ya tengo 40 y algo. No, yo ya tengo mucha experiencia. No, por favor, no me digas. Hermano, la reprensión tiene dos cosas. Uno, es que le importas a los que lo hacen. Le importas. ¿Tú crees que uno se quiere llevar las malas caras, los malos comentarios de lo que tú has dicho? No. Uno le importa a la persona por lo que está haciendo y uno trata de corregirle. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que al necio no le gusta, hermanos. Al necio no le gusta la reprensión. Mire, el mismo proverbio dice, no aconsejes al necio, aconseja al sabio que te lo va a agradecer. Tenemos ese problema, hermano. ¿Cuál es el otro punto que tiene? Que tiene la oportunidad de arrepentirnos y dejar de estar haciendo lo malo que veníamos haciendo. Se me viene a la mente dos hombres sabios, hermanos, que cometieron errores y cuando fueron confrontados, cayeron de rodillas, hermanos, arrepentidos de lo que habían hecho. Pero si hubiesen sido hombres orgullosos, se hubieran cerrado como nuestro hermano Saúl. Nuestro hermano Saúl fue orgulloso ante la reprensión de Samuel. Pero bueno, nuestro hermano David con su reprensión dobló rodillas, lloró. A nuestro hermano Pedro, que todavía sigue llorando en el cielo cuando nosotros nos mencionamos acá, dice, sí, hombre. ¿Por qué, hermano? Porque son hombres que se humillaron, que recibieron la reprensión. La recibieron. Las rutinas en que habían caído estos hermanos en Éfeso, de cierto modo, hermano, habían apagado la llama del amor inicial. Este reproche o reclamo que les hace el Señor deja ver que ellos estaban demasiado afanados con la obra, que habían descuidado al dueño de la obra.
Esto es algo muy común en nuestros tiempos, hermanos. Creemos que porque estamos siempre ocupados en el ministerio, todo está bien, y esto es un claro error. Esta iglesia había perdido su amor por el Señor, que hace 30 años antes habían sido motivo de elogio. En Efesios 1:15, el apóstol Pablo les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Habían sido motivo de elogio, pero aquí tienen un reproche. Pero la pregunta acá es, hermano, ¿en qué momento esta iglesia llegó a ese lugar de estar decayendo en su amor? Bueno, como lo mencionamos antes, ellos se afanaron tanto por la obra que olvidaron al Dios de la obra. Este es un problema, hermanos, de detectar. Es difícil de detectar en nuestras vidas porque seguimos sirviendo, seguimos activos en nuestro servicio. Escuche, es más fácil, hermano, detectar un error doctrinal que darme cuenta cómo está mi relación con Dios. Es más fácil que usted escuche a alguien predicando allá y usted diga: ese está mal. No, lo que dijo ahí está equivocado, eso no se refiere a que nosotros podamos detectar un error espiritual en nuestra vida, a cómo está nuestra relación con el Señor. Jesús aquí le dice: todo está bien, wow, cómo trabajan y todo, pero me importas tú. Me importas tú. Ese amor, esa llama, me importa. El verdadero cristiano, hermano, no vive de amores pasados. Yo he escuchado personas decir: no, yo cuando me convertí, wow, cómo oraba, cómo leía la Biblia. Oraba más y eso paulatinamente se ha ido apagando. Y creen que eso está bien así porque seguimos sirviendo, seguimos viniendo a la iglesia y creemos que todo está bien. Pero el verdadero cristiano busca tener una relación con su Señor, una actitud reverente hacia Él. Hermanos, el pan de que se nos habla en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que estaba sobre la mesa de oro, debía ser fresco, calientito, no un pan todo duro, talludo. Debe que alguien, de repente uno va a tomar café y el pan no lo puede morder, entonces lo mete así en el cafecito para que se ablande. Principal, uno ya cuando los dientes dije, le doy duro, sí, lo dejo ahí pegado. Sí, hermanos, eso habla de la relación que nosotros debemos de tener con Cristo. Usted dice: hermano, sí, pero ¿para qué me sirve? Mira, hermanos, la relación con Cristo es muy importante en nuestras vidas. Nosotros podemos servir bien bonito acá, pero si yo no tengo una relación genuina con el Señor, cuando venga el problema, va a salir realmente quién es Juan Soto. Por eso es que escuchamos tantas barbaridades, hermano, dentro de las iglesias, que me voy de la iglesia porque me hicieron esto, porque yo no sé qué. Dentro de las familias, hermanos, problemas en donde usted dice: pero ¿cómo? Si este hermano servía, esta hermana servía, se dedicaba y ahora está con esta situación en donde sus decisiones no van conformidad a la palabra. Es que su relación, hermano, con Dios es cero. Es cero. Porque sería incoherente, hermano, yo tener una comunión con Cristo amorosa y a la hora de un problema, pues no aplicar, hermano, esa relación no tiene sentido. No tiene sentido, hermanos. Vamos a ver una ilustración más o menos para ver si me doy a entender, porque veo todavía que me están viendo con una ceja levantada. Supóngase usted, hermano, de que usted conoce una pareja, ¿no? Y la esposa le dice a su esposo actual, le dice: mira, por ley estamos casados, eso no lo discuto, ¿ok? Pues no puedo hacer nada, estoy atada a ti, por eso voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer, mis deberes. Yo voy a planchar, yo voy a cocinar, voy a cuidar tus hijos, voy a mantener la casa limpia y todo lo que tú quieras. Pero déjame decirte, mi corazón le pertenece a otro hombre. Wow, hermano, ¿se imagina? Yo no sé qué haría este tipo. Terrible. Hermano, muchas personas dentro de las congregaciones están así. Usted ve sus cuerpos, ve sus talentos fluyendo y todo, pero su corazón no es del Señor. La oposición que ellos tenían, hermanos, contra los falsos maestros y apóstoles, los habían arrastrado al otro extremo igual de falso. Los había llevado al otro extremo a ellos de igual de falso, de la supercrítica, y esto lo llevó al enfriamiento del amor tanto a Dios como al prójimo. ¿Por qué? Porque, hermanos,
Mire lo que dice el apóstol Juan aquí, primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermano, no lo puedo decir de otra manera porque mi Biblia sí dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos conciliar esto? Hermanos, muchas veces nosotros vemos a alguien y dice, sí, yo tengo mi vida espiritual bien, yo soy una persona aquí, pero cuando vemos el fruto hacia su hermano, decimos nosotros, bueno, pero es que tampoco esto tiene sentido. Y eso era lo que pasaba aquí. No tenía sentido esto. Ellos eran muy serviciales, muy trabajadores, pero habían dejado de amar a sus hermanos. Este era un peligro en el que estaba cayendo la iglesia a causa de una virtud que ellos tenían de detectar las herejías, pero sin equilibrio. Porque entonces podemos decir, bueno, entonces no le digamos nada a nadie. Como aquel que dice, ¿vieron ese? ¿Cómo servía y todo? Y al final, dice, yo por eso no sirvo. No, hermanos. Tenemos que ser equilibrados para hacer nuestras cosas. Para trazar nuestra vida, tenemos que ser equilibrados. Algunos ya habían caído en este error, que imponían su autoridad de una forma incorrecta dentro de la iglesia. Este era un tal Diótrefes. Por favor, no le va a poner a su niño así. Diótrefes, imagínense. Ya habían caído, hermano. Y los nicolaitas mencionados en el capítulo 6 más adelante, en este mismo pasaje, estaban por el mismo camino. Tengamos cuidado, hermano, nosotros de no caer en este error, de irnos al extremo, que ya no podemos hablar con alguien, que ya no podemos compartir con alguien, porque entonces si escuchamos que dijo que la sangre de Cristo lo cubre y nosotros sabemos que no, y le decimos, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Vení, te voy a enseñar. No, hermanos, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con sabiduría, porque es como que usted está en un cuarto oscuro, ¿no? A alguien le estoy hurtando esta frase, y usted le quiere enseñar algo, pero él no ve, y usted le prende un bombillo en la mera cara, en vez de ayudarle a que vea, más bien lo va a dejar ciego. Ve, entonces, hermanos, debemos de tener amor y saberlo hacer. Su advertencia dice, recuerda por tanto desde donde has caído y arrepiéntete y haz las obras y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ya le dijo cuál era el problema de esta iglesia. Tu problema, le dice, es que sigues haciendo bien. El edificio está ahí, la simiente está ahí, tú estás ahí, pero nuestra relación no está bien, le dijo Jesús. Y eso es lo que más me importa a mí, la relación que nosotros podamos tener con Él. Los invita de una forma amorosa al volver en sí, a considerar el estado en el que estaban. Esto nos recuerda al hijo pródigo, ¿no? Cuando se fue y dice que estaba allá y cuando se vio al cielo y volvió en sí, se despertó, hermanos. Si tú estás pasando por esta situación hoy, pues mi anhelo es que despiertes, mires así para el ceiling y digas, wow, sí, realmente, ¿cómo está mi relación con Cristo? Sí, soy un buen servidor, me gusta, estoy pensando desde un día antes qué es lo que voy a hacer mañana y todo, pero mi relación con Él, en oración, en palabra, ¿cómo está con Él? ¿Cómo está con Él? Le dice, ¿desde dónde has caído? Le hace recordar cómo eran aquellos tiempos llenos de amor con Él. Pero ese lento enfriamiento, hermanos, ese lento enfriamiento le había perdido ver la condición espiritual en la cual ellos estaban. Y eso es un problema. Cuando empezamos a entrar en esas condiciones, hermanos, por mucho que se nos diga, estamos en bajada. Todo lo externo había quedado, pero los cimientos habían sido llenados. El llamado al arrepentimiento se vuelve de una forma amorosa, hermanos, y es al único, escuche bien, al único que Jesucristo va y toca su puerta, es al nacido de nuevo, es al Hijo de Dios. Ese es al único que Él busca. No usemos ese pasaje para decir, por favor, que al inconverso Él va y está y de repente está ahí tocándole y no abre, y tocándole y no abre, pobrecito Jesús. No, Él se preocupa por sus ovejas. Él llama, Él manda una palabra para llamarlas a ella amorosamente a que vuelvan a Él, a que vuelvan a su primer amor, a la comunión conmigo. Eso es lo que Él quería, al amor ferviente que Él tenía, que tenían con Él al principio.
y haz las primeras obras, le dice. No necesitamos hacer cosas diferentes, hermanos. Las mismas que hacían al principio. No se trata de cantidad, sino de calidad. Es un llamado amoroso que Él les hace a su iglesia, de volver a Él, de volver a pasar tiempo con su Señor. Después les da un consejo, después le da, desde el consejo viene la seria amenaza. Hermano, Dios es celoso con su iglesia. Él es celoso con su iglesia, de igualmente Jesucristo, y exige que su esposa sea leal con Él y tenga una fidelidad entera e incondicional. Él nos pide que seamos leales y fieles a Él. Al parecer, hermano, esta iglesia en Éfeso no hizo caso de esta amonestación. Al parecer esta iglesia hizo caso omiso de esta amonestación. De Éfeso solo quedan las ruinas en muchos metros bajo tierra. Éfeso es la actual Turquía, hermanos, lugares difíciles para el evangelio. Difíciles. Muchas veces cuando se nos dicen, hermanos, que esos lugares son difíciles, pensamos, ¿y es que acaso Dios no tiene poder para que el evangelio sea predicado ahí? ¿Por qué será que son difíciles? ¿No se ha preguntado usted eso? Yo me pregunto, digo yo, bueno, Señor, ¿y por qué es difícil ahí de predicar tu palabra? ¿Es que acaso tú no tienes el poder de hacer que esas personas vuelvan a ti o qué? No es que sea difícil, hermano, sino que es que Dios ya ha decidido quitar el candelabro de esos lugares. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo iba pasando y le dijo, cállate, no hables aquí de mí? Ahí probablemente los hermanos que no sabían de eso, porque eso fue escrito después, dijeron, pero ahí ese lugar es difícil, ¿no? Como que cuesta, como que hay resistencia, y ponemos como que mucha gente dice que es que hay un demonio de resistencia ahí que no dejan que la palabra se predique. No, hermanos, es que Dios ha quitado el candelabro de ahí. Dios ha quitado su palabra de ahí. Lamentablemente regiones que antes eran cristianas ahora son paganas. Son paganas, hermano, no tienen la luz de Cristo. Esta luz, este momento, hermano, especial, rico, que estamos viviendo aquí, que usted está ahí sentado y estamos escuchando la palabra de Dios, hermano, esta gente no lo tiene ahí. Los verdaderos creyentes ahí lo anhelan, lo necesitan, porque esto es palabra, hermano, a nuestra alma. Nos da firmeza, nos da seguridad, nos reprende, nos da amor, que sigamos adelante. Si estamos fallando nos dice, hey, ponte pilas aquí, arregla esta situación. Pero ellos no, hermanos. Ellos no tienen ese privilegio. Según estudios, ahora pues el cristianismo se desarrolla más en Asia, África y América Latina. Pero difícilmente en Europa. Difícilmente en Europa. Vamos a ver el 5. Dice, ahí le va, él no quiere cerrar, escuche bien. Él no quiere cerrar con una reprensión. Va al 6 y le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El Señor no quiere terminar con la vara en la mano. Les llama en amor, los amonesta en amor. Pero tienes esto, dice que aborreces. Podemos ver acá que Cristo alaba el odio de estos hermanos que tienen contra los nicolaitas. Él elogia eso. Pero no el odio, hermano, a ellos mismos como personas, sino sus prácticas. Si ve que muchos por ahí nos tildan a nosotros de homofóbicos. No, es que esos hermanos no les puede hablar de eso porque ¿cómo odian? No, hermanos, así como nosotros no aceptamos esa práctica, tampoco aceptamos aquel que dice que se robó un banco, pues. Usted lo va a esconder. No, usted dice, no, este se robó un banco, hay que denunciarlo. Al mismo aquel que miente, al otro que practica todo tipo de pecado. Entonces, es la misma situación, hermanos. Esta gente aborrecía las prácticas de ellos. Mire lo que dice Salmo 97, verso 10. La parte B dice, los que amáis a Jehová, dice, aborrecen el mal. Si usted ama a Jehová, hermano, si usted ama a Dios, usted aborrece el mal. No podemos negociar con el mal. Nosotros como cristianos no podemos estar de acuerdo con el pecado de las personas. Y esto se ve marcado en muchas familias, hermanos, cristianas. Por ejemplo, tenemos hijos que van creciendo y ellos deciden ser mundanos. Si eres bienvenido a mi casa, eres bienvenida a mi casa. Pero no estoy de acuerdo con tu vida que vives allá afuera. No estoy de acuerdo con esa vida. Debemos, hermano, de aprender de separar nuestro amor. Yo te amo como hija, pero tu práctica, eso es una aberración contra Dios y tienes que arrepentirte. Ve, no podemos decir, no, porque como es mi hija, entonces la meto debajo de mi saco, la meto debajo de mi cama para que no lo hallen. No, hermanos.
Y ¿sabe qué? Es bonito ver algunos reportajes que uno ve y dice, no, el papá llevó al muchacho a que se entregara. ¿Y por qué? No, porque el muchacho había violado a una niña y él se estaba escondiendo y los papás lo agarraron y lo fueron a entregar a la policía. Otros dicen, wow, qué barbaridad, qué mal padre ese. No, y otros dicen, no, excelente, eso muy bien hecho. Y le preguntan, ¿y usted qué? No, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Hermano, pero lo que hizo, el acto que hizo ese señor está bien. Porque no solo porque es el hijo lo va a apañar. Lo que hacemos nosotros es mostrarle a Cristo a los que no lo tienen, hermano, que en Él hay salvación. Otra cosa podemos ver en este pasaje, hermano, que el Señor no solo ve lo malo en nosotros, como hacen las personas. Ya ve, hay veces hay muchas personas que a nosotros solo ven lo malo. Él también, hermano, Él trae consuelo a nuestras vidas. Él sabe que nosotros, en nuestras luchas que tenemos diariamente, nosotros, hermano, luchamos para vivir en santificación para Él. Él sabe eso. Él sabe que en este mundo, con toda esta influencia, no es fácil. Lo mismo le pasaba a estos hermanos. Y los elogia. Ve, aquí podemos darnos cuenta que el Señor no le podemos engañar con ninguno de los servicios que nosotros hagamos, hermanos. No pretendamos porque estamos haciéndolo bien las cosas, a Él lo estamos engañando. Estoy en pecado y estoy sirviendo, o vivo una doble vida y estoy sirviendo y digo yo, no, pues está bien porque al fin y al cabo no me ha caído ningún rayo. Vale más que Pedro ya no vive porque si no me diría, hey, ahí nomás caería. Ve, pero hermanos, Él ve nuestro trabajo. Se cree que estos nicolaitas, hermano, eran seguidores de un tal Nicolás, se cree que era un discípulo. Todavía no se sabe exactamente a ciencia cierta quién era Nicolás, pero se cree que había sido uno de los discípulos, de los diáconos que se habían puesto en Hechos 6. Se cree que apostató de la fe y creó una secta. Esta enseñanza consistía en enseñorearse de las personas y de vivir una vida de libertinaje. Es por eso el énfasis de que en la presentación en esta carta de que Jesús es el dueño de la iglesia y no los hombres, porque estaban cuidando de esa secta, que se metiera y la gente se enseñorara y ahora todos ustedes van a ir papá espiritual a mí, porque yo soy su papá espiritual. No, le dicen, no, cuidadito, el Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. Pero muchas veces, hermano, caemos en errores porque no hemos tenido chance de estudiar, de leer, investigar estos detalles, ¿no? El nombre Nicolás en su original significa ser falso, seducir, tentar, inducir a la apostasía. Esto hacían estas mezclas de religiones para engañar a las personas. Parece que estuviéramos viviendo en esos tiempos, ¿no? Su llamado, mira el 7, el último, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tenían oído, hermano, todos escuchaban, ¿no? Porque imagínense, nos imaginamos a los de Éfeso que no tenían oídos, que estaban así sin orejas. O que no oían. Sí, porque suena así como que el que tiene oídos, oiga. Digo yo, pero ¿acaso no todos nacieron con orejas? ¿O fue acá de un siglo más acá que empezamos a nacer todos con orejas? No, hermanos, el que tiene oídos espirituales. Porque ese es el problema. Mire, este mensaje, todo el que no suena fuerte, pero todo el que no, hermano, todo el no nacido de nuevo lo va a rechazar. Lo rechaza. Lo rechaza, no le gusta la reprensión, nos gusta el elogio, pero la reprensión no, nos ponemos serios, nos ponemos incómodos. Todo el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu, mire esa palabra en el Espíritu en su Biblia cómo está escrita con letra mayúscula, hermanos. No era el hermano, el predicador que le tocó predicar ese domingo. No era el pastor de la iglesia el que estaba diciendo eso, él estaba repitiendo esa carta. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo esto fue escrito por el apóstol Juan, mandado por Jesucristo. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesús usa esta palabra para identificar a los que son de Él. Todos los creyentes son vencedores porque han puesto su fe en Él. Dice Romanos 8:37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para concluir, hermanos, vamos a concluir diciendo esto. Aquí vimos la vida de estos hermanos, cómo comenzaron una vida espiritual de devoción a su Señor, gente que amaba a su Señor, pero que paulatinamente fueron perdiendo esa relación con su Señor, cambiándolo por un servicio. Dejaron de hacer lo correcto por hacer lo bueno.
Siempre el hombre a través de la historia, él siempre ha tratado de hacer las cosas por sus propios medios, pensando que porque ellos servían todo estaba bien. El ciclo se estaba repitiendo. El pueblo de Israel vivió así casi por 1500 años, practicando sacrificios religiosos con el fin de apuntar a un último sacrificio, que este era Cristo. Pero aún ellos pensaban que estaban haciendo la obra correcta para su Señor. Es por esto pues por estas prácticas que se habían vuelto algo religiosos para ellos y una genuina relación con su Señor la habían perdido. Y es ahí donde nace el libro de Hebreos, para enseñarles que todas esas prácticas eran necesarias mientras no venía el Mesías. Pero una vez el Mesías apareció en escena, todo esto no tendría sentido. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, de no cometer este pecado, de que por estar afanados con cosas que son importantes, escuche, no es que no son importantes, que son importantes, pero de que jamás sustituirán nuestra relación con Cristo. Si este es tu caso, arrepiéntete. Él con amor busca a sus hijos para que vuelvan a su primer amor, a vivir una vida de relación íntima con Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen feliz día. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.